Ya está. Está listo. Ya saben que si hay algún problema con la conexión o con la visualización de lo que estoy compartiendo, me pueden avisar en cualquier momento. ¿Ok? Listo. Entonces vamos a ver lo último que queda de miembro superior, que es muñeca y mano. ¿Ok? Ya vieron antebrazo hace poquito, así que va a ser casi un reminder de la mayoría de cosas. Tenemos en el índice de los contenidos la introducción, vamos a ver la articulación de la muñeca, vamos a ver la mano, los huesos y los planos que tiene. Así como vimos la clase de brazo, vemos que tenemos planos, piel, grasa, músculo, bueno, ambonerosis, músculo, hueso, etc. Eso vamos a ver. Y finalmente lesiones que son causadas, por ejemplo, directamente a un nervio. ¿Ok? Ahora, los límites de la mano, ¿cuáles van a ser? Desde el límite distal del antebrazo, es decir, desde el borde superior de la cabeza del cúbito, va a ser el límite proximal de la mano, de la muñeca y la mano. ¿Listo? Luego, el límite distal de esta área va a ser a la extremidad de los dedos, todos los dedos. Por eso lo ven como una curva. Y los límites laterales van a ser el primer y el quinto dedo, o el pulgar o el meñique, como lo deseen decir ustedes. Luego, la articulación de la muñeca está limitada por los huesos de qué? Del carpo, ¿ok? El famoso ganchoso, escafoides, etcétera. Todos esos están ahí. Es una vista, digamos, viéndolo de forma superior, con la mano en supinación, tenemos de derecha, izquierda, tenemos escafoides, bueno, tenemos a dividir los primeros en dos filas, ¿listo? La fila proximal, la fila distal. Primero tenemos escafoides, aquí este de acá, escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme, ¿ok? Sería la primera línea. Luego esto se articula, bueno, esta primera fila se articula ¿con quién? Con el radio, ojo, ¿ok? Solamente se articulan con el radio. Luego, después viene la fila distal, que vendrían haciendo primero el trapecio, que es este que está encima del escafoides. Después, más para la izquierda, está el trapezoide. Luego está el grande, es este, y el ganchoso, que bueno, pues como le dice su nombre, se caracteriza porque en la parte, la vista en supinación, podemos ver que tiene como un ganchito, que es lo que podemos sentir aquí, como tipo algo durito, como una bolita acá en la muñeca, ese es el hueso ganchoso. ¿Listo? Entonces, esa sería una vista en supinación. Estos huesos del carpo también se articulan. ¿Listo? La que vemos en azul es la articulación entre radio y carpio, como les digo, ¿ok? Articulación radiocarpiana. Esa articulación es de encaje recíproco. ¿Por qué? Porque los huesos del escafoide semilunar encajan perfectamente en las superficies articulares que tiene el radio en la parte inferior de la epífisis. ¿Ok? Entonces es un tipo encaje recíproco. Luego, la que está de color rojo, que es entre los carpios, es la articulación carpocarpiana. ¿Listo? Esta es una artrorodea que quiere decir que son dos huesos planos, de alguna manera, que más que nada van a hacer el movimiento pues, de rozamiento, ¿no? O de que una pase sobre encima de la otra, etcétera. Se lo vieron en la primera clase con Mateo. Y finalmente tenemos la que son entre el carpio y los metacarpos. Perdón, entre el carpo y los metacarpos, que es la articulación carpo-metacarpiana. ¿Ok? Esta articulación va a ser también de encaje recíproco. ¿Listo? O también de silla de montar se le llama. ¿Ok? Perfecto. Entonces, en una vista en supinación o en una vista, bueno, una vista en pronación o posterior, donde aquí es derecha y aquí es izquierda, tenemos primero en la línea más distal, aquí
trapezoide, trapecio, grande, ganchoso. Y aquí vemos que tiene como algo que le sobresale, que es su ganchito, que es lo que les digo que sentimos por aquí, más o menos. Luego, en la fila proximal, tenemos al escafoides, casi no se ve al piramidal. Luego tenemos al semilunar y finalmente al isiforme aquí. Aquí, más que nada en huesos, no vamos a ver mucho que son estructuras anatómicas porque digamos que no es tan relevante un poco. Bueno, es importante obviamente, pero en este estudio no vamos a ver estructuras del cafoides, estructuras del semilunar. No, porque ustedes no van a ser anatomistas, bueno, a menos que no deseen, ¿no? Pero igual si ustedes quieren hacerlo, siéntanse libres de hacerlo. Entonces, continuamos. Esa sería la articulación de la muñeca. Ahora vamos a ir con los planos, ¿no? Los planos de disección. Eso que ven ahí en la imagen, ¿qué tipo de corte es, chicos? Transversal. Sí, muy bien, transversal. Entonces, ese corte es aproximadamente a nivel del túnel carpiano, bueno, a nivel de la muñeca, pero más pegado como, no tanto para el antebrazo, sino para la mano. Por eso podemos ver todos los tendones de todos los flexores, de todos los extensores. Entonces, los planos de disección, en la muñeca tenemos piel, tejido celular subcutáneo, tejido tendinoso y tejido nervioso. También hay músculos, obviamente, solamente que los que predominan en la muñeca, casi en la mayoría son tendones. ¿Listo? En el tejido celular subcutáneo tenemos venas superficiales y nervios superficiales. Lo vimos en brazo. En este caso, las venas superficiales son la vena mediana, la vena radial superficial y la vena cubital superficial. Estas son posteriores que luego, cuando pasan al antebrazo, o sea, cuando van subiendo, se vuelven anteriores y estas van a formar cefálica y basílica, que ustedes ya saben por dónde recorren. Luego, los nervios superficiales, tenemos al nervio cutáneo antebraquial lateral, cutáneo antebraquial medial, que habíamos visto que son ramas de un nervio que vimos en la clase pasada, que es el músculo cutáneo. Luego, el nervio radial, que tiene filetes sensitivos, ojo, y el nervio cubital superficial. También tienen filetes sensitivos. Entonces, el túnel del carpo es una estructura bastante importante. ¿Cuál es el que está dibujado aquí, bueno, más remarcado, con la flecha negra más gruesita? El túnel del carpo está compuesto por ¿quiénes? Por todos los tendones de los músculos flexores comunes de superficiales de los dedos. Vieron en el antebrazo que hay flexor común superficial, flexor común profundo. En este caso son el flexor común superficial de los dedos. ¿Listo? Todos estos de aquí. Estos de aquí son flexor común superficial de los dedos y los de aquí abajo son flexor común profundo de los dedos. ¿Listo? También, ¿quién compone al túnel del carpio? El nervio mediano. ¿Listo? Que vendría a ser este de aquí, nervio mediano. Y también, ¿quién? El flexor largo del pulgar. El tendón del músculo, el flexor largo del pulgar, que seguro lo vieron en antebrazo en la parte del radio. Todos esas estructuras forman del túnel del carpo. Entonces, en una pregunta les dicen cuál no es, bueno, sí, cuál no es una estructura que pasa por el túnel del carpo. Ustedes no pueden marcar ninguna de esas porque todas esas son estructuras que van. ¿Listo? Luego, en la articulación de la muñeca, también, ¿qué tenemos? Tenemos retináculos. Hay un retináculo flexor, es decir, que está en la parte anterior, y un retináculo extensor, que está en la parte posterior. Son como soportes para la función que dice, ¿no? Flexión y extensión. Entonces, son tejido conectivo bastante delgado que en la disección se pierde, pero están aquí, son fibras que van de esta manera para mantener la estabilidad de la articulación. Luego, por ejemplo, si es que la arteria cubital forma parte del túnel del carpo, negativo, falso, no es parte del túnel del carpo. Vemos que está por fuera, aquí, tanto arteria cubital como nervio cubital. ¿Listo? Aquí tienen una imagen un poco más, digamos, realista, es una imagen del, del néter, si no me equivoco.
Aquí vemos a todos los tendones del flexor común superficial, los del flexor común profundo, tenemos al hueso del escafoides, perdón, al trapezoide, trapecio, gancho, gancho, bueno, ganchoso grande, etcétera. Esa es una vista ya más, digamos, de un corte de aquí hacia adelante, estamos viendo. Tenemos acá al nervio mediano, que también forma parte del túnel carpiano. Acá vemos a la arteria y el nervio cubital, que no son parte del túnel. Eso tienen que recordar cuáles son y cuáles no son, porque pueden ser preguntas de examen. Y bueno, y aquí vemos cómo es un método para poder demostrar que funcionan los tendones de los flexores, que es técnicamente pasar el dedo meñique y el dedo índice por debajo de los dedos del medio. Y así se verifica que están funcionando correctamente y que no hay una lesión del túnel del carpo. ¿Listo? Porque este síndrome es bastante, no recurrente, sino que se ve mucho en personas que sufren de lesiones nerviosas, por ejemplo, el nervio mediano, que puede causar esta condición. ¿Ok? Ahora, pasando con mano, vamos a ver los huesos de la mano. Son simples también. ¿Listo? Tenemos a las famosas falanges, bueno, metacarpos y falanges. Los metacarpos obviamente son cinco. Tenemos el primero, el segundo, tercer, cuarto y quinto metacarpo. Los conocen también cuando los ponen así en números romanos. Yo les coloco así, 3, 4, 5. Son huesos largos a pesar de que em, de tamaño son pequeños, pero son huesos largos. ¿Por qué? Porque tienen epífisis, dos epífisis y una diáfisis. ¿Listo? Luego tenemos falanges, tres en los últimos cuatro dedos, pero no en el dedo del pulgar. En el dedo del pulgar tenemos solamente dos falanges. En este caso sería falange distal, en este caso sería falange proximal. ¿Ok? Pero en el caso de los demás, tenemos falange proximal, ay, perdón, falange media, falange intermedia y falange distal. Estos obviamente también se articulan. Vemos aquí articulación entre las falanges y articulación entre falange y metacarpo. ¿Listo? Esta de aquí, uy, es la articulación interfalángica. ¿Lista? Articulación interfalángica. ¿Esta qué tipo de articulación es? Es una articulación de artrósica y es una troclear. ¿Listo? Porque hace este movimiento como de polea. Entonces podemos hacer, como bisagra, perdón. Sí, bisagra. Luego tenemos, esas son todas estas de aquí. Esta y esta. No, perdón, esta de acá. Voy a poner mejor de otro color. Esta de aquí. Porque son diferentes articulaciones. Voy a ponerlo de verde. ¿Ok? Ujú, ya. Y esta articulación de aquí es la articulación metacarpofalángica. Esta es condilia porque no hace la misma función que la troclear, que es como tipo en bisagra, sino que nos va a permitir movimientos de rotación de esta manera. ¿Ok? Ujú, ujú, ujú. Sí. Articulación metacarpo. Ay, ujú, ujú. Metacarpofalángica. Listo. Es una vista anterior. En una vista posterior son los mismos huesos. Ojo que nada, me parece que en inglés los conocen más que por números. Así que, por si acaso, sí les sirve, también apréndanse, mejor apréndanselo con números, no con nombres propios. Es una recomendación. Ahora,
La mano también tiene planos. ¿Listo? Tenemos a la piel, tejido celular subcutáneo, aponeurosis. Tenemos planos de disección nervioso superficial, músculo tendinoso, músculo nervioso profundo y muscular profundo. ¿Ok? En la piel, primero vamos a ver que la piel de la mano es bastante gruesa en la parte de la palma, pero en la parte del dorsal es mucho más delgada. Podemos sentir que es un poco elástica incluso a comparación de la piel de la palma. ¿Listo? Luego, tenemos una estructura bastante importante en la mano que se llama la famosa tabaquera anatómica. En esta mano justo específicamente la podemos ver aquí. Ahí, la elección. Ya, este. La tabaquera anatómica, en las personas que tienen, a las personas que se le marca mucho la mano, es decir, que la piel está bastante pegada, se les nota bastante. ¿Listo? ¿Cuáles son los límites de la tabaquera? Tenemos aquí, son tendones al tendón del músculo externo, no, extensor corto del pulgar, del pulgar. Y luego tenemos al tendón del músculo abductor largo del pulgar. Es aquí. Es una estructura anatómica bastante externa, bastante notoria. ¿Ok? Eso se puede ver en la piel. Es una formación de piel con tejido conectivo de los tendones. Luego, en tejido celular subcutáneo y muscular superior, tenemos que la mano está llena de fascia. Es una fascia bastante gruesa, bastante dura, muy difícil de disecar. Y tenemos a un músculo muy peculiar aquí cortado incluso. Aquí está mejor. Que es el músculo del palmar brevis, que es este triángulo, bueno, este cuadradito en realidad, que en la disección se quita porque está pegado a la fascia palmar, que ves acá que es bastante gruesa, es todo esto, todo este acúmulo de tejido conectivo es la fascia palmar. Esa, al disecarse, para poder ver los músculos debajo, tiene que irse junto con este músculo. Este músculo, la verdad, su función es muy rudimentaria, al igual. Bueno, su función es rudimentaria, no cumple mucha función en extensión, flexión de la mano, que son las funciones más predominantes. ¿Listo? Pero igual ayuda un poco al conjuntamente con los músculos de la mano. Luego, en aponeurosis, como vemos acá, es más que nada el recubrimiento de los músculos de la mano junto con la fascia tendinosa de aquí y en todos los tendones de los, bueno, en este caso de los flexores, formando toda esta fascia acá. Es una estructura bastante dura, por eso cuando nosotros tocamos nuestra mano sentimos muy fuerte porque es por la fascia de los tendones. Luego tenemos el plano vascular nervioso superficial. Tenemos al arco superficial, bueno, al arco arterial, palmar superficial, que lo vamos a ver más adelante, casi al final de la clase, que se ha formado por ramas tanto de la arteria radial como de la arteria cubital. ¿Listo? Luego tenemos a los músculos de la mano, los músculos superficiales, que son los músculos de la región tenar, hipotenar y de la región media de la mano. Luego tenemos una estructura vasculonerviosa profunda, que es el arco arterial palmar profundo. Y finalmente la muscular profunda, que es más que nada son los bueno, interóseos y los lumbricales. Ahora, en el plano vasculonervioso superficial, como les decía, tenemos al, al arco arterial superficial de la mano. Aquí está. La arteria radial va a dar a su rama arteria radiopalmar y la arteria cubital va a dar a su rama arteria cúbito-terminal. Estas van a anastomosarse, les había dicho que la anastomosis era la unión, y van a botar ramitas. ¿Qué ramas van a botar? Las arterias dígito palmares. Y cada dígito palmar
va a soltar dos ramas, que son las arterias colaterales dígito-palmares. Todas estas van a irrigar a la parte superficial de la mano y lo podemos ver en la imagen. Pues aquí viene la radio palmar, luego viene la cúbito terminal y están viendo que está saliendo sus ramas de esta manera así. Las ramas de las colaterales dígito-palmares. Bueno, perdón, las dígito-palmares y luego las colaterales aquí. Ahora, hablando de nervios, tenemos al nervio cubital. ¿Listo? Mm, Voy a dibujar una mano, a pesar de que no me salga tan bien. Imaginemos que es una mano normal, ¿ok? Esa es una vista palmar y esta va a ser una vista dorsal. No se lo mejor, no importa. Esa es una vista dorsal, ¿ok? El nervio cubital se va a encargar también de la inervación sensitiva. ¿De qué? De la mano. Miren aquí. El nervio cubital, por sus ramas nerviosas del palmar cutáneo medial, que es el sensitivo, va a inervar a dos dedos de la mano, dos dedos y medio, si no me equivoco, sí, dos dedos y medio de la mano. ¿Listo? Aquí vemos en la imagen cómo se distribuye la inervación sensitiva del nervio mediano, que digo cubital. ¿Ok? Vemos que está por aquí y llega, tiene ramas solamente para estos dos dedos. ¿Listo? Aquí vamos a dibujarlo mejor. En una vista dorsal, inerva todos estos dos dedos y medio. Bueno, justamente ahí sale bien. Son dos dedos y medio. Ahí está. Imaginen que es la mitad. En una vista palmar, aquí, estos dos dedos también. Dos dedos y medio. Luego tenemos a otro nervio que habíamos visto en la clase pasada también, que era el nervio mediano. Este va a ser el nervio palmar cutáneo lateral, que va a inervar a los dedos que faltan. ¿Cuáles van a ser? Estos tres dedos de acá, el pulgar, índice y medio. ¿Listo? Voy a dibujarlos también. O mejor lo copio nomás. Y de ahí lo borro. Que si no, mis dibujos van a salir peor. Estos inervan a quiénes? A pulgar. Ya. Inerva pulgar, inerva al segundo dedo y inerva la otra mitad del tercer dedo. ¿Listo? Entonces, tres dedos y medio y el otro dos dedos y medio. ¿Listo? Aquí vemos en la imagen también. Y finalmente tenemos al nervio radial, que más que nada va a inervar en una parte más dorsal junto con los otros tres, porque sabemos que el recorrido del nervio radial es posterior. ¿Listo? Entonces, solamente vamos a dibujar una vista dorsal. Ahí no sale peor. Ya, entonces, inerva solamente en su mayoría la parte dorsal de la mano. ¿Ok? En la imagen pueden ver un poquito más detallado, no tanto como mi dibujo que está horrible. Y aquí vemos qué nervios, bueno, qué raíces nerviosas, más que nada, para irnos un poquito más lejos, dan la inervación sensitiva a la mano. Aquí vemos que de C6 y C5 sale el nervio mediano, que llega con sus ramas sensitivas hasta la mano, que son la que habíamos dicho, que era la palmar cutáneo medial, no, perdón, lateral, y llega hasta aquí, pues agarrando casi toda la palma. Luego el nervio cubital y en la parte posterior, más que nada el nervio radial. ¿Listo? Esas son un poquito de distribuciones más complejas, pero ustedes quieren aprender también de esa manera, no hay problema. Pero en su totalidad es de esta manera, que nada, tres dedos y medio y otro dedo y medio. Ahora, para poder
ver sobre músculos, tenemos que dividir la mano en tres regiones: región tenar, región hipotenar y región de los músculos intrínsecos de la mano. La región tenar aquí abarca a los músculos que van a hacer su función en quién, en pulgar. En la región hipotenar van a ser los músculos que van a ejercer función en meñique y los intrínsecos de la mano en los dedos que faltan, ¿ok? La región tenar, como les digo, es la parte del pulgar. Vamos a ver todos los músculos que vienen aquí. Y lo vamos a dividir en planos. ¿Listo? Tenemos primero, para la redundancia, en el primer plano, al músculo abductor corto del pulgar, donde se origina este músculo. En el libro van a encontrar orígenes e inserciones específicas, pero vamos a hacerlo simple, ¿ok? El origen, el abductor corto del pulgar, viene del escafoides, trapecio y retináculo flexor, ¿ok? Lo vemos aquí, es un músculo pequeño. Este acá vemos, digamos que acá está el retináculo, entonces ahí se va a insertar. Luego, la procedura original. La inserción, ¿a dónde va a llegar? A la falange proximal del dedo pulgar. Es decir, si nos educamos espacialmente, esta sería la falange distal y esta la falange proximal. Entonces acá vemos cómo se está insertando aquí. ¿Cuál es la acción o función? Como lo dice su nombre, abduce el pulgar. ¿Qué era abducción? Acercarlo al centro. No, perdón, alejarlo. Alejarlo de la mano. La inervación, nervio mediano. ¿Listo? Ya lo habíamos visto. Ahora, continuando con el primer plano, vendría a ser el músculo que está debajo del abductor corto del pulgar, tenemos al flexor corto del pulgar en su fascículo superficial, porque este músculo tiene dos fascículos, uno superficial, otro profundo, y cada uno, si no me equivoco, están inervados por nervios diferentes. Ese flexor corto del pulgar, donde se origina en trapecio y retináculo flexor. ¿Ok? Acá lo vemos, es un poco más grande, solamente que por la imagen no se ve. Son imágenes que tomé de la clase teórica. Se podría venir, sí que viene de esta manera el fascículo superficial, donde se inserta en el primer metacarpiano, es decir, un poco más abajo que el músculo anterior, sí, más o menos hasta aquí. ¿Y qué nervio lo va a inervar? El nervio mediano. ¿Ok? Entonces acá seguimos la línea de que el nervio mediano está inervando a su mayoría en los músculos más superficiales de la región hipotenar. Luego tenemos el músculo del oponente del pulgar. ¿Cuál es su origen? El trapecio y el retináculo flexor. De ahí se origina. Donde llega hasta el primer metacarpiano, similar al anterior. Sin embargo, este viene de esta manera, aquí, como un cuadrado también. ¿Cuál es la acción? La rotación medial del pulgar y también, lo como ven en la imagen, nos permite hacer esto. Es decir, que podemos tocar cada uno de nuestros dedos con el pulgar. Nosotros no podemos tocar los demás dedos entre las huellas, ¿no? No podemos hacer de esta manera con estos dedos, sino que por eso se llama oponente, porque nos permite oponer a cada uno de estos dedos, valga la redundancia, ¿no? Nos permite hacer esto de aquí. ¿Listo? Uy. Luego tenemos el fascículo profundo del flexor corto del pulgar, donde se origina igual, bueno, parecido, en trapecio, pero está también bien del grande, y donde se van a insertar primer metacarpiano. Luego, la acción es flexor de la falange proximal del pulgar. Ojo que aquí la inervación cambia porque es el nervio cubital, ¿listo? Porque ya está de una forma un poco más también, digámoslo, en la parte medial de la mano, bueno, la extensión de este músculo vemos que llega hasta otro hueso más pegado para la región hipotenar, que es el grande, pues, ¿no? Entonces, por eso ahí agarra inervación también del nervio cubital. Entonces, podemos decir que el flexor corto del pulgar tiene doble inervación, nervio cubital y nervio mediano. ¿Listo? Dependiendo de sus fascículos. Ay, me había olvidado decirles que este era segundo plano. Oponente del pulgar, flexor corto del pulgar, son de segundo plano. Ahora vamos a pasar al tercer plano, es decir, que tenemos que sacar todos los músculos anteriores para poder verlo. Tenemos al aductor del pulgar. Quiere decir que lo acerca hacia el centro.
Este va a tener también dos fascículos, solamente que no tiene inervación doble. El origen del fascículo transverso es el trapezoide, bueno, es el trapezoide del grande y el fascículo oblicuo de la cabeza del segundo y el tercer metacarpiano. Aquí lo vemos, más o menos todo. Vemos aquí, es un poquito más extenso, de hecho. Como un triángulo, como una pirámide, y donde se van a insertar en la falange proximal del pulgar. ¿Cuál es la acción? Como lo dice su nombre, aducir el pulgar y se va a inervar por el nervio cubital, debido a la extensión que tiene este músculo. Ahora, la región hipotenar, como les decía, abarca todos los músculos que son del meñique, ¿sí? Toda esta zona de aquí. Vamos a ver los músculos que permiten el movimiento de este dedo. Tenemos al abductor del meñique. Aquí también hay planos, ojo, hay primer y segundo plano nada más. Tenemos al abductor del meñique, donde se origina en el pisiforme. ¿Listo? Acá lo vemos. En pisiforme, donde se inserta en la falange proximal del meñique, hasta aquí. Y su acción abduce el meñique. También a este músculo, perdón, se le dice aductor del meñique porque hace tanto la opción de alejarlo como de acercarlo. Como ustedes deseen llamar, no hay problema. Y la inervación va a ser por el nervio cubital. ¿Ok? Luego tenemos en el primer plano, continuamos, al flexor corto del meñique. Donde se va a insertar enganchoso y retináculo flexor y donde se inserta en falange proximal del meñique. ¿Cuál es la acción? Flexor del meñique, como lo dice su nombre, y la inervación es el nervio cubital. ¿Listo? Aquí lo vemos en retináculo flexor. Llega hasta falange proximal del meñique y está de una forma más profunda. Ahora, el oponente del meñique. El meñique también, no se podría decir que hace la misma función que el oponente del pulgar, pero sí nos permite hacer algo parecido, ¿no? ¿Cuál es su origen? Es en el hueso ganchoso y en el retináculo flexor también, y la inserción es en el quinto metacarpiano. Es decir, es un poco más corto también, no se ve en la imagen, está debajo, y la acción es rotación lateral del meñique. La inervación, nervio cubital. Entonces podemos decir ahí que en su mayoría el nervio cubital abarca la inervación de los nervios de la región, no, perdón, de los músculos de la región hipotenar, y el nervio mediano se encarga de la inervación, en su mayoría, de los músculos de la región tenar, por su ubicación anatómica. Y ahora, los músculos intrínsecos de la mano, tenemos a los interóseos, ¿ok? Interóseos palmares e interóseos dorsales. Tenemos tres interóseos palmares y estos donde se originan a los lados de los metacarpianos. Es decir, que el primer interóseo se origina de aquí y termina en el mismo dedo. ¿Ok? Entonces, se origina en un dedo y termina en ese mismo dedo. No se comparte a comparación de los dorsales. Por eso dice origen, lados de los metacarpianos, inserción, bases de las falanges. Entonces, se origina en la diáfisis de las falanges y llega a la falange media en la parte de su base. ¿Cuál es la acción de los interóseos palmares? Es decir, de esta vista de acá, estos interóseos. Van a aproximar los dedos. Y la inervación es el nervio cubital. ¿Listo? Ahora, los interóseos dorsales son cuatro. ¿Cuál es su origen? Dos metacarpianos. Entonces vemos acá que salen de diáfisis del primer dedo y del segundo dedo salen dos fascículos que se unen y llegan en un tendón conjunto hacia la base de las falanges proximales. Esa sería su inserción. ¿Y cuál es su acción? La contraria a los interóseos palmares, es decir, que van a separar los dedos. Inervación también, nervio cubital. ¿Listo? Tenemos un plano vasculonervioso profundo. Les había hablado del arco arterial
palmar profundo. La arteria radial va a dar a la rama de la arteria dorsal del carpo. Y la arteria cubital va a dar a la rama arteria cúbito-palmar. Estas se anastomosan formando un arco y van a dar ramas. ¿A quién? Van a dar 5 interóseas palmares y cada interósea va a dar una rama perforante. Estas son las arterias perforantes de la mano. Vemos en la imagen cómo sale la arteria dorsal del carpo, de la arteria radial, que el arteria cubital sale de la arteria cúbito-palmar. Se anastomosan, van a dar a quiénes, a las arterias interóseas palmares. Dan 5. No te digo eso, ya está. Y luego estas dan sus ramitas de las perforantes. Más arriba, no todavía. Esa sería la vascularización más profunda. Luego, hablando de nervios más profundos que van a brindar inervación motora, tenemos al nervio cubital, su rama del terminal profundo o motor. ¿Quién me puede decir a quiénes inerva el nervio cubital? ¿Qué músculos inerva? Acabamos de ver. O si no, dícteme uno por. O si no, yo les voy a decir los músculos que acabamos de ver y ustedes me dicen que sí o que no, reaccionando o abriendo su micro. ¿Ok? Mm, vamos a ver. El músculo abductor largo, no, perdón, abductor corto del pulgar. ¿Es inervado por el nervio cubital? El abductor corto del pulgar. Reaccionen, prendan su micro como ustedes deseen, chicos. Como participamos la vez pasada. ¿Ustedes qué dicen? Abductor con B o con D, profesora. Abductor con B, Ah, largo, ah, no, con B. corto del pulgar. Ah, no. Ok, muy bien. Los del Bueno, pulgar, excepto ¿cuál no es inervado? No, perdón. ¿Cuál de los músculos de la región tenar es inervado por el nervio cubital? el aductor del pulgar. Podría ser, sí, por su extensión, pero, ojo, acuérdense que uno de los músculos que tenía dos fascículos uno de sus fascículos era inervado por el nervio cubital. ¿Cuál era, chicos? El corto del pulgar, el corto del pulgar. Ujú, el flexor corto del pulgar. ¿Cuál de sus fascículos era el que era inervado por el nervio cubital? Interno. El profundo, el interno, sí, muy bien. El músculo flexor corto del pulgar. En su fascículo profundo. De ahí, ¿qué otro músculo más? Todos los músculos de la región hipotenar, técnicamente, ¿no? Los músculos de la región hipotenar. Ahora, ¿qué interóseos inervaba el nervio cubital? Palmares, dorsales, ambos. ¿A quién? Dorsales. Sí, a los dorsales y a los palmares también. ¿Ok? A ambos inerva el nervio cubital. Ah, sí, sí. Pero está bien. Sí, muy bien. Uy, músculos interóseos. Y también vamos a ver, cuando veamos lumbricales más abajo, que inerva a el tercer y al cuarto lumbrical. Tercer y cuarto lumbrical. Entonces vemos aquí el nervio cubital como de forma motora va a inervar a los músculos de su mayoría de la región hipotenar. ¿Ok? Ahora, al nervio mediano también hemos visto que tiene una inervación motora en bastantes músculos. Aquí en su mayoría los músculos de la región tenar. ¿Cuáles son estos músculos, chicos? A ver, recuerden. No en orden, no es importante el orden ahorita.
Solamente quiero que recuerden cuáles son los músculos que inerva el nervio mediano de la región tenar. ¿Cuáles son? El abductor corto del pulgar. Ujú, ya. Ah, el sofá. Oponente del pulgar Ujú, y el flexor corto del pulgar. ujú. Muy bien. Gracias. Al flexor corto del pulgar. ¿Y qué fascículo? No, externo, Ajá, superficial. fascículo externo o superficial. Muy bien. Acá vemos cómo está inervando en la imagen, cómo está inervando a todos esos músculos. ¿Listo? El nervio mediano tiene la rama tenar o la rama motora, que va a ser la que inerva a esta parte. También tiene su rama sensitiva, que la hemos visto en la primera parte, que era la rama cutáneo medial, que inervaba ya pues la parte de la piel. ¿Listo? Ahora, en un plano muscular profundo, ¿a quién tenemos? A los lumbricales. Estos, ¿dónde se originan? No se van a originar de ningún hueso, se originan del tendón de los músculos del flexor común profundo de los dedos. Vemos en la imagen acá cómo están naciendo estos músculos de los tendones. Se reconoce que son los tendones del flexor profundo porque están perforando a los tendones del flexor común superficial. Estos son los tendones del flexor común superficial de los dedos y este de aquí es el tendón del flexor común profundo de los dedos. Entonces, vemos que nacen de ahí y ¿dónde se van a insertar? Se insertan en las bases de las falanges proximales del quinto, bueno, del segundo al quinto dedo. En el primer dedo no hay lumbrical, ¿ok? Entonces tenemos el primer lumbrical, segundo, tercero y cuarto. Ahora, la inervación es mixta. Ah, perdón. Antes de la inervación, vamos a hablar de la acción. ¿Cuál es la función de estos lumbricales? Van a flexionar la articulación metacarpofalángica. Es decir, entre, digamos, esta zona de aquí, se encuentran los umbilicales, toda esta parte de la palma de la mano, la parte más interna, están los lumbricales. Entonces nos van a permitir flexionar de esta manera, ¿no? Algo así. La inervación es mixta, como les digo. Va a ser por el nervio mediano y por el nervio cubital. El nervio mediano va a inervar al primer y segundo lumbrical, y el nervio cubital inerva al tercer y cuarto lumbrical. ¿Ok? Ahora, vamos a pasar a lesiones, como les decía, que son las más comunes por cada nervio. La mano en gota quiere decir que no nos permite extensión de la mano. Ustedes ya que acaban de ver antebrazo, ¿qué nervio inerva en su totalidad o en su mayoría a los músculos que permiten la extensión de la mano o de la muñeca, como vieron? Cubital. Ah, no, no, Puede no. ser ujú, cubital, pero si nos ponemos a pensar un poquito en la ubicación anatómica del nervio cubital, que es un poco más anterior, el nervio que es posterior del antebrazo, ¿cuál es? Era el nervio radial, Radio. ¿cierto? Ujú, muy bien, el nervio radial. Entonces, los músculos de la parte posterior del antebrazo son en su mayoría extensores. Entonces, si hay una lesión de un nervio que extiende la muñeca, nosotros vamos a poder tener la mano así, vamos a tener la caída. Por eso se llama mano en gota. La mano en gota es una lesión del nervio radial. Ahora, la mano en garra es cuando hay una lesión en el nervio que está en la parte, digamos, en la parte más interna bueno, la parte, no, pero la parte más externa de la mano que inerva en su mayoría a los músculos de la región hipotenar. ¿Cuál es este nervio? ¿Cuál es el nervio que inervaba los músculos de la región hipotenar? El cubital. Tal. Ujú, muy bien, el nervio cubital.
El nervio cubital tiene una función bastante motora en lo que son la parte del antebrazo. Seguro hubieran visto que la inervación de la mayoría de los músculos flexores de la mano es por el nervio cubital. Entonces, si hay una lesión de los flexores, nos vamos a poder, o sea, vamos a tener a todos los nervios, a toda la mano de esta forma, como mano en garra, porque no vamos a poder continuar la flexión de los dedos. Entonces, el nervio cubital en la mano en garra es el lesionado. Luego, en la mano del predicador, es este nervio que inerva a la mayoría de los músculos, bueno, a casi todos los músculos de la región tenar. ¿Cuál era ese nervio, chicos? Mediano. Ujú, muy bien. El nervio mediano. La mano del predicador, ¿qué quiere decir? Que nosotros no podemos mover estos músculos de aquí, perdón, esos dedos de acá, estos de aquí, no los podemos mover, solamente podemos movilizar estos dos, por el mismo hecho de que el nervio mediano está inervando a los músculos que, bueno, de la región hipotenar y no nos permite ese movimiento del poder flexionar o extender los músculos de estos tres dedos. Por eso lo tenemos de esta manera, o sea, solamente podemos mover estos dos. Y esa sería la bibliografía. Les voy a pasar el post-test de que habíamos quedado. Ujú. Me avisan si es que tienen algún problema para poder acceder. Si les deja completar también. Lo voy a pasar por el chat y también por el grupo. Mm, si tienen alguna pregunta sobre el post-test o el pre-test, o si es que no les ha quedado claro alguna de las preguntas, la pueden hacer ahorita o por también por el grupo o a mi personal, como ustedes deseen, y yo se las aclaro totalmente. Voy a detener la grabación.